Estamos viendo el crecimiento del discípulo, parte 2. Padre, gracias te damos por tu presencia, por tu cuidado y gracias por tu Espíritu Santo que está aquí. Suplicamos que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, capacidad de comprensión, de asimilación, y nos sentamos a sus pies para ser instruidos este día. Permítenos entender esta terminología acerca del discípulo de Cristo. Espíritu Santo, gracias. Amén. Bien, el crecimiento del discípulo, parte 2. Ahí lo tienen. Y bien, recuerde que el creyente, por ser creyente, no crece. La razón es porque no toma el compromiso de lealtad y fidelidad, sino se convierte en discípulo. Cuando el creyente se convierte en discípulo, es cuando toma el compromiso para crecer y ser productivo. Un discípulo siempre será productivo a comparación de solo ser creyente. ¿Sí lo entendimos? Bueno, vamos a ver a continuación en qué cosas tenemos que crecer como discípulos. Y lo vamos a encontrar a partir del versículo 2 del capítulo 4 de Efesios. Aquí encontramos que el apóstol Pablo nos da como una receta respecto al crecimiento. Lo encontramos en el versículo 2, versículo 3 y versículo 4. Esta receta contiene dos pares de ingredientes íntimamente relacionados. Y allí nos dice en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La naturaleza nos da una ilustración apropiada acerca de esto. Cerca de la ciudad de Tela, en Honduras, está el reconocido parque botánico llamado Lancetía, donde se han reunido muestras de plantas y árboles tropicales de todo el mundo. Al visitar este bello lugar, los guías conducen a las visitas por los senderos entre los árboles y plantas, señalándoles las características de las muchas plantas y explicando el uso de sus variados productos. Entre las plantas hay un árbol místico originario de la India que produce dos condimentos distintos dentro de la misma cáscara, y es la nuez moscada y la macis, no sé cuál será. Nacen y crecen juntas dentro del mismo ambiente, pero son distintos. La una es la semilla y la otra es el arillo, o sea, una membrana que se forma alrededor de la nuez misma, ambas dentro de la cáscara de la fruta del árbol. Los cocineros expertos en la confección de pasteles y otros bocadillos sabrosos saben que cada uno de estos condimentos tiene su propio sabor y que se puede usar por separado. Saben también que sin condimentos la comida es simple. Se agrega un condimento y el sabor cambia. Con más condimentos el sabor aumenta y se hace exquisito. La vida cristiana, representada en el versículo 1 que vimos la semana pasada, como un andar digno del llamamiento, es una combinación de varios ingredientes complementarios que resultan en algo que da buen gusto al mundo donde se halla usted y donde se desarrolla y se desenvuelve.
La falta de cualquiera de los ingredientes hace más simple el gusto que da la iglesia al mundo. Mientras más de ellos y adecuadamente combinados, hacen que el testimonio de la iglesia de Cristo sea más aceptable. Consideremos ahora estos ingredientes que dan buen gusto a la iglesia en el mundo donde se desarrolla. Y allí encontramos 4 cosas importantes o 4 ingredientes, que es la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Los primeros 3 versículos relucen como joyas. Aquí tenemos 5 de las palabras más grandes de la fe cristiana y encontramos en el versículo 2 inmediatamente dice con toda. Localicen ese versículo. El versículo dice con toda. Esa es la primera frase, la primera palabra que aparece allí y que se acentúa. La palabra toda significa sumo o completo. Y aquí pone énfasis el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo sobre la importancia de la humildad, la mansedumbre. Estas son las virtudes cristianas básicas y nosotros como discípulos necesitamos desarrollar y crecer en estas virtudes o frutos del Espíritu Santo. Y vamos a ver la primera virtud o el primer fruto del Espíritu, que es la humildad. Bien, en griego se lee como tapeinofrosine, que es una palabra que acuñó por primera vez la fe cristiana. En griego no hay una palabra para humildad que no contenga alguna señal de mezquindad. Posteriormente, Basilio había de describirla como el joyero de todas las virtudes. Pero antes del cristianismo, la humildad no se consideraba ni siquiera como una virtud. El mundo antiguo consideraba la humildad algo despreciable. En griego hay un adjetivo para humilde que está íntimamente relacionado con el nombre y se lee tapeinos. Una palabra se conoce siempre por las que lleva en su compañía y de esta era despreciable, ¿ok? Eso es lo que significa despreciable. Solía encontrarse en compañía de los adjetivos griegos que se quieren decir servil, que es andropododes, dulicos, dulopropes, innoble, despreciable, rastrero, que es el adjetivo que describe esa clase de plantas, como la jamaicelos. Ok, en los días antes de Jesús, esto es importante, la humildad se consideraba una cualidad cobarde, rastrera, servil e innoble. Sin embargo, el cristianismo la colocó a la cabeza de todas las virtudes. Entonces, ¿de dónde procede esta humildad cristiana y qué conlleva? Bien, entonces, explico un poquito. Antes de la era cristiana, la palabra humilde era una palabra despreciable, era una palabra que no entraba dentro de la categoría de las virtudes. Pero después de Jesús, esa palabra cambió totalmente. Ok, la humildad cristiana viene del conocimiento propio. Un hombre dijo de esta manera: la humildad es la virtud por la que una persona llega a ser consciente de su propia indignidad como resultado del más íntimo conocimiento de sí misma. El vernos a nosotros mismos tal como somos es la cosa más humillante del mundo. La mayor parte de nosotros nos atribuimos un papel importante en la vida. En algunas
en alguna parte se cuenta la historia de un hombre que antes de acostarse soñaba despierto sus sueños de grandeza. Se veía como el héroe de rescates emocionantes del mar o de las llamas, como un orador que tenía alucinada a una numerosa audiencia, como un futbolista que marcará el gol de oro en su final. Siempre estaba en el centro de atención de muchos. Así sucede o nos acontece la mayoría de las personas, y casi todos a veces soñamos así como este personaje. Y la verdadera humildad se produce cuando nos miramos a nosotros mismos y vemos nuestras debilidades, nuestro egoísmo, nuestros fracasos, ya sea en el trabajo o en las relaciones personales. Hay otra explicación más: la humildad cristiana se produce cuando nos colocamos al lado de Cristo y cuando consideramos lo que Dios espera de nosotros. Dios, hermanos, es la suma perfección y es imposible satisfacer la perfección. Mientras nos comparemos con otros como nosotros, puede que no salgamos mal parados de la comparación. Es cuando nos comparamos con la perfección, cuando vemos nuestro fracaso. Uno puede considerarse muy buen pianista hasta que oye a alguno de los grandes intérpretes del mundo. Uno puede considerarse un buen ajedrecista hasta que se compare con cualquiera de los grandes maestros. Uno puede creerse un buen investigador hasta que conozca la vida de los grandes descubridores. Uno puede creerse un buen predicador hasta que escuche a uno de los príncipes del púlpito. La propia satisfacción depende del nivel con el que nos comparemos. Si nos comparamos con nuestros semejantes, puede que nos demos por satisfechos, pero el modelo cristiano, hermanos, es Jesucristo. Si nos comparamos con otras personas, probablemente dicen, no, pues yo soy más que él, y etcétera, etcétera. Pero si nos comparamos y vemos la persona de Jesús, entonces decimos, me falta mucho. Y Dios, hermanos, nos demanda la perfección, pero al colocarnos bajo ese parámetro, no nos queda lugar para el orgullo o la vanidad o otra cosa que pueda asemejarse. Esto se puede decir de otra manera. Un escritor dijo: la humildad viene del sentimiento constante de nuestra propia criaturidad. Nos encontramos en una situación de absoluta dependencia de Dios. Somos criaturas y para la criatura no puede caber sino humildad en la presencia del Creador. La humildad cristiana se basa en el conocimiento propio, en la contemplación de Jesucristo y en las demandas de Dios. Humildad, hermanos, es la virtud que exige caminar en sentido opuesto al del mundo. Orgullo es abominación a Dios y dice allí Proverbios que lo quebranta. Vamos a ver Proverbios capítulo 16 y versículo 5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Este es contrario a la humildad, el orgullo. Proverbios 16:5. Y luego dice la segunda parte: ciertamente no quedará impune. ¿Se veía? Pero lo tremendo de este versículo, cómo comienza, dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Y vamos al versículo 18 del mismo capítulo. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Estos son los antónimos de la humildad. Encontramos también en Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo,
Esta palabra de humillaos antes de la venida de Jesús era una palabra que no se conocía, una palabra que no se practicaba, era una palabra que no estaba dentro de la categoría de las virtudes. Pero después de Jesús y cuando nació el cristianismo, esta palabra encabeza de todas las virtudes y dice: humillaos, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillarse no significa que pues no servimos para nada. Recordemos que somos criaturas, y cuando vemos a Jesús, el modelo perfecto, es cuando reconocemos que todavía nos falta, somos imperfectos, y es cuando decimos: Dios, aquí estoy y me falta mucho, y es lo que dice aquí el versículo: bajo la poderosa mano de Dios, y Dios te va a exaltar en su tiempo. Santiago, regresen más atrás, regresen atrásito, Santiago capítulo 4, versículos 6 al 8, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios, y da gracia ¿a quién? Esto derriba totalmente el estilo de vida antes de la venida de Jesús. Esto le dio, como dicen, la torre a las filosofías de los hombres de aquel tiempo, que no reconocían esta palabra como una virtud cristiana. Y qué maravilloso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Significa que sí vale la pena aprender y crecer en la humildad como discípulos. Seguimos leyendo: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vamos al versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Repite conmigo esta parte: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Qué maravilloso. Cuando nos humillamos delante de Dios y reconocemos que somos imperfectos, Él nos levanta y nos dice: yo soy tu perfección, yo te voy a ayudar y tú vas a crecer como un discípulo. Bueno, la palabra humildad en otro significado se lee también como tapeinofrosune. Describe la actitud de una justa estimación de sí mismo, sin orgullo ni arrogancia en relación con los hermanos. Estima a los demás de igual valor y derecho delante de Dios. Este es humildad, que no presentamos orgullo ni arrogancia en relación con nuestros hermanos, ni tampoco nos comparamos y pensamos que somos más que ellos, sino que vemos que somos de igual valor y que todos tenemos derecho delante de Dios. Jesús, hermanos, es nuestro ejemplo de humildad. Y dijo un hombre respecto a esto, dice: hasta la venida de Jesucristo no se conoció la verdadera humildad. La humildad entonces va acompañada de la palabra que sigue allí en Efesios 4, que es la mansedumbre, que es la dulzura de espíritu. Tiene que ver con la gentileza que uno trata con los otros, y está vinculada esta palabra con la humildad. Bien, ahora vamos a ver con la siguiente virtud que va ligada con la humildad, y es la mansedumbre. Si se regresa nuevamente allí a Efesios, o ponle algo para que no se pierda, y dice, comienza con toda humildad y mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre. Les vuelvo a repetir esto que dice: la humildad
va acompañada de la mansedumbre, que en griego es prautes, y significa que es la dulzura de espíritu. Tiene que ver con la gentileza con que uno trata con los otros, y está vinculada con la humildad. Ahora vamos con la siguiente virtud, que es la mansedumbre. Es como la nobleza cristiana. Bien, la segunda de las grandes virtudes cristianas es, en la versión Reina Valera, lo llama mansedumbre, así como lo vemos aquí en nuestra Biblia, y que se traduce como amabilidad o cortesía, y en griego se pronuncia como praites, que es el adjetivo de prais, y son ambas palabras de las más difíciles de traducir. Praus tiene dos líneas principales de significado. Aristóteles, el gran pensador y filósofo griego, dijo acerca del significado de praites: tenía por costumbre definir todas las virtudes como el término medio entre dos extremos, entre tener esa cualidad por exceso o tenerla por defecto. Así lo estaba definiendo Aristóteles. Y entre los dos, estamos viendo su definición, dice, y entre los dos extremos se encontraba la debida proporción. Aristóteles define praites como el término medio entre el exceso de ira y la total incapacidad para sentirla. No sé si lo entendemos. Praites, Aristóteles lo define como el término medio entre el exceso de ira y la total incapacidad para sentirla. Aristóteles dice, o estás aquí en exceso o casi no tienes nada. Y entonces la palabra praites dice que es en medio de la ira y el no sentir enojo. Bien, seguimos viendo qué es. El hombre que es prais es el que siempre se indigna en el momento adecuado, cuando es debido, y nunca cuando no tiene motivo. Para decirlo de otra manera, el hombre que es prais es el que siente indignación por las injusticias y los sufrimientos de los demás, pero nunca se indigna ante las injusticias y los insultos de lo que es objeto. Así que el hombre que es, como dice la Biblia, Reina Valera, que es manso, es el que siempre muestra su disconformidad en el momento oportuno y nunca cuando no hay motivo. Ok, seguimos con la definición. Dice, hay otro hecho que arroja mucha luz sobre el significado de esta palabra prais. Es la palabra griega que se usa para definir a un animal que ha sido domado y domesticado para obedecer y estar perfectamente controlado. Prais describe o define como un animal que ha sido domado y domesticado para obedecer y estar perfectamente controlado. Entonces, esto está ligado con la palabra mansedumbre. Por tanto, el hombre que es prais es el que tiene todos los instintos y las pasiones bajo perfecto control. No sería justo decir que tal hombre tiene un dominio propio total, porque tal cualidad rebasa la capacidad humana, pero sí sería correcto decir que el que tiene esta cualidad vive totalmente bajo el control de Dios. ¿Se fija? Para tener esa cualidad o esa virtud de la mansedumbre, nosotros, los discípulos de Cristo, necesitamos estar bajo el control de Dios o del Espíritu Santo. Y si no estamos bajo el control del Espíritu Santo, nuestra virtud que se desarrolla en nosotros no se va a ver mucho, ¿sí? No se va a ver mucho
¿Por qué las personas explotan? ¿Por qué las personas hacen cosas indebidas? Porque no hay mansedumbre, ¿sí? No están bajo el control de Dios y del Espíritu Santo. Así que esta es la segunda gran característica de un verdadero discípulo de Cristo. Es el hombre que está tan controlado por Dios que se indigna cuando debe indignarse y nunca cuando no debe. Mansedumbre forma parte del estilo de vida cristiana o del discípulo. Y esto exige modestia y cortesía en nuestras relaciones con los demás, ya sean creyentes o no creyentes. Estamos de acuerdo que hay momentos que nos va a costar difícil, y mayormente con la gente que no tiene a Dios, porque los que no tienen a Dios, pues esos no, ni lo conocen. La mansedumbre, entonces, hermanos, es una fortaleza interna que nos da control de nosotros mismos. Los débiles no tienen fortaleza suficiente para ser mansos. Y veamos dos ejemplos en el libro de Números, capítulo 12, versículo 3 de Números, dice la siguiente manera: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Se fijan? El reconocimiento de Dios, este fue el reconocimiento de Dios, este fue la opinión de Dios sobre Moisés, y dijo: aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Eso es lo importante, hermanos, lo que Dios opina respecto a tu vida. Y cuando Dios opina respecto a nuestra vida, o nos halaga o nos exhorta, pero siempre lo va a hacer con amor. Y vemos en Mateo, eso es el Antiguo Testamento, respecto a la vida de Moisés, que fue un hombre muy manso y no había otro hombre como él. Ahora vamos a Evangelio de San Mateo, es el primer libro del Nuevo Testamento, al capítulo 11 y versículo 29. Dice: sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Recordemos lo que estábamos diciendo hace ratito, que esa palabra humildad que no se conocía hasta que vino Jesús, hasta que apareció Jesús, esa palabra cobró un sentido, un realce, y ahora fue la cabeza de todas estas virtudes. Y Jesús claramente dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hace un momento dijimos que Jesús es el modelo perfecto en todo, en todas las cosas, tanto como humildad, tanto como mansedumbre y toda la vida. Y si decimos, bueno, quiero conocer a Jesús acerca de la oración, pues allí vamos a encontrar a Jesús, un hombre perfecto en la oración. Perdonar. Estamos cantando un coro en los domingos pasados y dice, corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se dio primero. Y la siguiente estrofa dice: no abrió su boca, no dijo nada, le golpeaban, le abofeteaban y él siempre perdona. Allí encontramos claramente estas virtudes. Entonces Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, al que seguimos, es el modelo perfecto, tanto la humildad como la mansedumbre. Y Él nos exhorta y nos invita y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
Este es el carácter del Señor Jesús. Y es el carácter que vamos a desarrollar nosotros como discípulos, porque somos sus seguidores. Y si somos sus seguidores, algo se nos va a pegar, algo nos vamos a parecer a Él, algo va a suceder en nuestra vida, porque la palabra cristiano se deriva, o su raíz viene de Cristo, ¿ok? Cristiano, Cristo. Y como mencionamos la otra ocasión, esa palabra cristiano pues era como algo burlesco, que decían, ahí van los cristianos, pero realmente se referían que se parecen a Cristo, ¿ok? Por eso dice aquí que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Y si caminamos con Él, se nos va a pegar algo, ¿no creen? Cuando caminamos con una persona, si tiene buenos modales, se nos pegan los buenos modales. Si no tiene buenos modales, se nos va a pegar lo que es esa persona. Por eso hay un dicho que dice, el que anda con lobos, a aullar se enseña, ¿sí? Si seguimos una persona que no tiene nada de Dios, nos va a llevar a eso, nos va a descarriar y nos va a llevar a una vida pues mal. Si caminamos con alguien que conoce a Dios, se nos va a pegar. Ok, si caminamos con Jesús, con mayor razón. ¿Lo crees conmigo? Dígame amén. Vamos con la tercer virtud cristiana o fruto del Espíritu. Ok, y es la paciencia invencible. Y aquí mismo lo encontramos, allí en Efesios, allí está esa palabra, Gálatas, Efesios 4, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Soportándoos con paciencia. Este es algo difícil para cualquier ser humano, incluyendo a los cristianos. Bien, la tercera gran cualidad del cristiano es lo que la Biblia le llama en otros versículos, longanimidad. Y esta palabra en griego es macrotimia. Y esta palabra tiene dos direcciones principales en su significado. Veamos la primera. Describe el espíritu que nunca cede y que soporta hasta el final, cosecha la recompensa. Su significado puede ser mejor por el hecho de que un escritor judío usaba esta palabra para describir lo que él llamaba la perseverancia romana, que no aceptaba nunca hacer la paz en condiciones de derrota. Así lo estaban describiendo. En sus grandes días, los romanos eran inconquistables o invencibles. Podía ser que perdieran una batalla o hasta una campaña, pero era inimaginable el que perdieran una guerra. Es como se describe el Imperio Romano. Aún en el mayor desastre, nunca se les ocurría reconocer una derrota. La paciencia cristiana, ahora entramos, lo que dice la Biblia, la paciencia cristiana es el espíritu que nunca admite la derrota, que no se da por vencido ante ninguna desgracia ni sufrimiento, por ninguna desilusión o desánimo, sino que persevera hasta el fin. Pero macrotimia tiene todavía un sentido más característico que lo que acabamos de decir. Es la palabra griega que caracteriza para paciencia con las personas. Un hombre que describió esto dice como el espíritu que tiene poder para vengarse, pero no se venga. Y hay otro hombre que define esta palabra, la definía así, como el espíritu que se niega a la revancha. Usando una analogía muy imperfecta, diríamos que a menudo es posible ver juntos un cachorro y un perro adulto grande. El cachorro fastidia al perro adulto, le mordisquea, le hace toda clase de travesuras. El perro grande
que podría deshacerse del cachorro de una mordida, pero soporta sus impertinencias con una dignidad inalterable. Entonces, la palabra macrotimia significa es el espíritu que soporta los insultos y las injurias sin amargura ni queja. Es el espíritu que puede sufrir a las personas desagradables con cortesía y a los tontos sin irritarse. Desde un nivel elevado. Pero nosotros como discípulos necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a crecer precisamente en esos asuntos, porque somos discípulos de Cristo y tenemos que dar buen testimonio a quien seguimos, que es Jesús. El siguiente significado, la misma palabra, lo que nos permite conocer mejor el sentido de esta palabra es el hecho de que el Nuevo Testamento la aplica muchas veces y se aplica a Dios, pero Pablo pregunta al pecador impenitente si Dios la desprecia. En Romanos 2:4 encontramos a Dios respecto a esta virtud. 2:4 dice: ¿o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Aquí claramente nos describe quién es Dios. Y dice aquí que Dios es benignidad, paciencia y longanimidad. Dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Estaba hablando con el pecador y respecto a Dios. Es decir, la paciencia de Dios, el amor de Dios que tiene al mundo y su paciencia que de soportar al hombre y esperarlo que un día se arrepienta. Y así sucedió con nosotros. Porque imagínense, hermanos, si se le acabara la paciencia de Dios, ¿sabe qué va a pasar con este mundo? ¿Y sabe qué le va a pasar con los seres humanos? Si se le acabara la paciencia a Dios, en un segundo Dios puede hacer que este mundo desaparezca por completo con todos los seres humanos. ¿Sabe una cosa? Los seres humanos hoy en día, a estos tiempos, a este siglo, los seres humanos cada vez más son negligentes y duros de comprender y creer en Dios y de arrepentirse. Pero agradecemos a Dios con todo nuestro corazón que estamos aquí nosotros. Dios nos tuvo la paciencia necesaria para llegar ante Él y arrepentirnos, y estamos aquí. Y usted y yo tenemos que ser agradecidos a Dios y decir: gracias, Padre, por tu paciencia. Tanta paciencia que me tuviste, tanta paciencia y tanto tiempo que me esperaste. Y por eso tenemos que aprender. Nos desesperan, hermanos, la gente que les predicamos el evangelio y no quieren. Nos desespera la gente que nos dice, sí voy a la iglesia, pero algún día, sí, después, ahorita no tengo tiempo, pero cuando tenga tiempo voy a la iglesia y me gustaría escuchar más la palabra, pero espérame tantito, yo te digo cuándo. Sí me quiero arrepentir, pero todavía me espero un rato más. Uno dice, pero bueno, ¿qué te pasa? Y nos desesperan, hermanos. Y mayormente con nuestra familia, mayormente con la familia, cuando de plano ni sí ni no. Pero recordemos, hermanos, que estamos siguiendo al Maestro perfecto, perfecto en la paciencia, y nuestros familiares, amigos, parientes, vecinos y compañeros nos van a desesperar. Pero recordemos que la paciencia siempre va a vencer. Y un día, si Dios les da el don del arrepentimiento, un día los vamos a ver arrepentidos, arrodillados delante de Dios.
arrodillado delante de Dios pidiendo perdón, igual reconociendo, oh Padre, gracias, ¿por qué no creí a Dios desde hace tiempo atrás? ¿Por qué me esperé por tanto tiempo? Llegó el momento en que llegó el don del arrepentimiento en sus corazones y se hace realidad, igual que nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Sigamos orando por ellos. Haz una lista y si son 20, 30, 50, los que sean, dígale: Dios, mira, aquí está mi lista. Esta lista son los que quiero que sean salvados, Señor. Pero no quieren. Pero tú eres paciente y yo también quiero ser paciente con ellos y seguiré orando por ellos. Un día yo quiero ver que esas personas se arrepientan y vengan a tus pies y sean discípulos de Cristo. Levanta tu mano, Señor, conmigo. Dilo así: Padre Santo, muchas gracias. Tú eres el modelo, eres el perfecto. Jesús es mi modelo de vida cristiana. Por eso quiero ser un discípulo de Cristo Jesús. Espíritu Santo, me someto bajo tu autoridad y quiero crecer como un discípulo respecto a estas virtudes de humildad, de mansedumbre, de paciencia y de amor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, desde hoy me encomiendo a ti. Ayúdame a ser un discípulo de Cristo y que el mundo puede ver a Cristo en mí, en mis acciones, mis palabras y mi forma de caminar. Gracias. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él es digno. Él es digno. Él es digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Dios les bendiga.